Buenas noches. En representación de mi equipo del programa educativo que lleva por nombre Conociendo los servicios de urgencias y emergencias del módulo de educación en enfermería, me presento. Mi nombre es Araí Martínez y en conjunto con mis compañeros docentes Fernanda, Abraham, Rocío y Zaira, asesorados por la maestra Maricruz Solís Camarillo, doy inicio a la unidad número 1 de nuestro presente programa educativo que lleva como nombre Conceptualización del Servicio de Urgencias. Nuestro objetivo general en esta unidad es que los alumnos identifiquen las palabras claves que se utilizan dentro del servicio de urgencias, como lo es urgencia, emergencia y cómo clasificar cada una de ellas de acuerdo a su nivel de atención, ya sea primero, segundo o tercer nivel de atención. De esta manera, la unidad está compuesta por ciertos temas específicos, como lo es qué es una urgencia, qué es una emergencia y cuál es la diferenciación de cada una de ellas, así como la clasificación por nivel de atención a través de ciertas actividades de enseñanza, como las que están viendo en mi parte posterior. De esta manera podemos observar que la unidad 1 se va a manejar a través de un mapa tipo calamar, abarcando los conceptos de urgencias, emergencias y de esta forma los grados de emergencia. Por otra parte, del lado izquierdo podemos observar un cuadro de diferenciación de los distintos tipos de nivel de atención que existen, primero, segundo y tercer nivel. Antes de dar inicio a la unidad, daré una pequeña introducción. El Sistema Nacional de Salud tiene por objetivo garantizar la atención y brindar la atención médica a toda aquella persona que así lo demande o lo solicite. De esta manera, cuando se presenta una urgencia o una emergencia, que más adelante les explicaré, ya sea por enfermedad o por accidente, se tiene que brindar de una forma inmediata. Para esto, todas aquellas instituciones que presten atención médica deben de contar con recursos humanos capacitados, así como recursos materiales suficientes para dar atención ante una situación de estas. Bien, demos inicio a lo que es nuestra unidad número 1, conceptualización del servicio de urgencias. Los profesionales de la salud estamos regidos por normas oficiales mexicanas. ¿Esto qué quiere decir? Estas normas nos indican cómo se deben de realizar las cosas, cómo se deben de llevar a cabo, bajo qué indicadores, bajo qué normatividad. No entrando en más detalles, vamos a tomar en cuenta la norma oficial mexicana 027, que nos habla de que una urgencia, como lo podemos ver aquí en nuestro mapa tipo calamar, es un problema médico quirúrgico de tipo agudo, o sea, que se desarrolla de una forma rápida a través del tiempo, no crónica, sino aguda, que pone en riesgo la vida, que pone en riesgo un órgano o su función y que requiere de una atención inmediata. Esto es lo que nos dice la norma 027, pero también tenemos otra definición que nos da la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud también nos da otra definición de lo que es una urgencia, y esta la define como: la urgencia también es definida como la patología cuya evolución es lenta y no necesariamente mortal,
pero que debe ser atendida en 6 horas como máximo para evitar complicaciones mayores. Bien, teniendo en cuenta el concepto de urgencia, pasamos ahora al concepto de emergencia. La emergencia es definida por la Organización Mundial de la Salud como es aquel caso en que la falta de asistencia conduciría a la muerte en minutos, en el que la aplicación de primeros auxilios por cualquier persona es de vital importancia para preservar la vida de la persona. Esto nos dice la Organización Mundial de la Salud. Ahora bien, para que quede bien definido la diferencia entre una urgencia y una emergencia, podemos dar ciertos puntos o ciertos tips. Uno, el tiempo de la atención. En una urgencia podemos darle un tiempo aproximado de 6 horas, es lo que nos marca la Organización Mundial de la Salud, aunque debo de recalcarles que hay algunos padecimientos que no pueden esperar ese lapso de 6 horas, pero sí a lo mejor pueden esperar un lapso de 1, 2, inclusive 3 horas. Mientras que en una emergencia, la atención debe de ser inmediata, en segundos o en minutos. ¿Por qué? Porque en una emergencia está en peligro de perder la vida del paciente en cuestión de esos segundos o de esos minutos si no se brinda la atención inmediata. Más sin en cambio en una urgencia pues se puede esperar a darle la atención. Ahora bien, podemos dar ejemplos de urgencia. Por ejemplo, una persona sufre una caída y se fractura la pierna, por así decirlo. Eso es una urgencia. ¿Por qué? Porque en lo que lo trasladan hacia la institución o hacia el hospital, se le diagnostica, se le toman plaquitas para ver si tiene fractura. Entonces, en todo ese tiempo se llevó un cierto tiempo para darle la atención, más sin en cambio se le está brindando la atención. Ahora, eso se considera una urgencia. Por ejemplo, una apendicitis. Una apendicitis de primera instancia se considera una emergencia por el hecho de que sí necesita la atención inmediata, pero puede esperar en lo que se le coloca el suerito, en lo que se le colocan algunos medicamentos para contrarrestar alguna sintomatología, en lo que se le hace algún tipo de ultrasonido. Puede esperar. Por ejemplo, otra situación de urgencia, algún tipo de dolor de cabeza que sea muy intenso, es una urgencia, más sin en cambio no está en riesgo de segundos o de minutos de perder la vida, como es el caso de, por ejemplo, un paro cardíaco. Cuando el corazón se para, ahí es la persona que está en ese momento con el paciente o con la persona afectada tiene que brindar atención de primeros auxilios, porque si no, el paciente o la persona puede fallecer en cuestión de minutos o de segundos. También, por ejemplo, alguna persona que ha sufrido una caída de una altura muy grande y tiene un trauma en la cabeza que requiere de una atención de emergencia, también se considera una emergencia. Por ejemplo, un infarto agudo al miocardio también se considera una emergencia. Por ejemplo, cuando es un impacto por proyectil de arma de fuego en abdomen, en el tórax, también se considera una emergencia. ¿Por qué? Porque está en riesgo de perderse la vida
de la persona en cuestión de segundos o de minutos. Eso es lo que hace la diferencia entre una urgencia a una emergencia. Una urgencia puede esperar un periodo de tiempo considerable, no rebasando más allá de ese tiempo que nos da la Organización Mundial de la Salud, que son 6 horas. Pero en una emergencia, se debe de dar la atención en segundos o en minutos. ¿Por qué? Porque se puede perder la vida del paciente. Ahora bien, la Organización Mundial de la Salud da una clasificación para las emergencias. Uno, y aquí lo podemos ver en nuestro mapa tipo calamar, y lo voy a acercar un poco, es esta que dice sin clasificación. Esta clasificación nos dice que a partir del hecho que sucedió, se va a evaluar qué tipo de emergencia es, se va a dar un seguimiento de la emergencia y la vigilancia. Ahora bien, por ejemplo, tenemos otras clasificaciones. Clasificación de grado 1, que tiene consecuencias mínimas en el estado de salud del paciente. La clasificación 2, que tiene consecuencias moderadas en el estado físico del paciente. Y grado 3, que son consecuencias sustanciales. Eso depende de qué esté presentando la persona. Bien, teniendo en cuenta ahora esto, vamos a pasar a nuestro cuadro de diferenciación de acuerdo a los niveles de atención. Ustedes se preguntarán el hecho de ¿cuándo tengo que acudir a un centro de salud? ¿Cuándo tengo que acudir a un hospital general? ¿Cuándo tengo que acudir a un hospital de especialidad? ¿O en qué momento llevar a mi familiar o a mi paciente a cada una de estas instituciones? Bueno, para eso yo les creé un cuadro donde nos está diferenciando en qué momento vamos a acudir a cada uno. Para poderlo apreciar de una mejor manera y a falta de una persona que en este momento me esté apoyando para grabar, si no saldría al revés el material didáctico, podemos ver la clasificación por nivel de atención. En primera instancia tenemos el primer nivel de atención y nos dice que es una atención ambulatoria. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona que acuda a un primer nivel de atención es porque no requiere ser internada. Por ejemplo, si se cayó mi primito o mi hermanito y provocó alguna pequeña herida que requiera de puntos o de sutura, se puede acudir a un primer nivel de atención porque se realiza la curación de la herida y en ese mismo momento ya sea la enfermera o el médico que esté capacitado para suturar, realiza el procedimiento, sutura, y en ese mismo momento se puede ir el paciente a casa con indicaciones médicas. Eso quiere decir una atención ambulatoria, una atención de entrada por salida. Ahora bien, este primer nivel de atención, ¿a qué se dedica principalmente? Una, a brindar atención, como lo decía, atención ambulatoria. Dos, más que nada se enfoca en estas dos actividades: prevención de qué, prevención de ciertas enfermedades, por ejemplo, prevención de la diabetes, prevención de la hipertensión, prevención de las complicaciones de la diabetes, que es muy común en nuestra sociedad mexicana. Promociona la salud. ¿Cómo hace promoción a la salud? Mediante campañas. Por ejemplo, en este primer nivel de atención vemos lo que son mucho las vacunas
o la promoción de métodos anticonceptivos para planificación familiar, o cuando se hace promoción de esterilización canina y felina. En este primer nivel de atención se ve esto. Acciones de promoción, como ya les mencionaba, protección a la salud, diagnóstico temprano. Y bien, aquí podemos ver lo que es el diagnóstico temprano. A eso se refiere, de que también hay consultas médicas. Claro que sí, la gente va, tiene algún síntoma o alguna sintomatología que lo está afectando, va, saca, agenda su cita, va, acude con su médico y este médico le da un diagnóstico temprano. Bien, ¿qué instituciones podemos ver aquí? Podemos ver lo que son los centros de salud o las unidades sanitarias, como por ejemplo aquí en el Estado de México se manejan los DIF o centros de salud. En este primer nivel encontramos estas instituciones. Ahora bien, ya que el médico realizó el diagnóstico temprano hacia la afección de la persona, ya sea que lo refiera a un segundo nivel, lo va a referir a un segundo nivel, sea el caso. Por ejemplo, en este segundo nivel de atención podemos ver de la siguiente manera que tenemos instituciones de salud, y aquí ya las personas o los pacientes van a quedarse internados. Ya aquí estas instituciones de segundo nivel ya van a contar con algún servicio de especialidad, por ejemplo, medicina interna, cirugía general, van a contar con un quirófano, un servicio de urgencias, van a contar con ciertos servicios que más adelante les mencionaré, por ejemplo, y son servicios básicos, como les mencioné hace un rato. De igual manera, en una de las cualidades que va a tener este segundo nivel de atención es que va a tener, por ejemplo, una infraestructura. Y ya, por ejemplo, se van a poder realizar exámenes complementarios para el diagnóstico. Por ejemplo, que si se necesita realizar algún estudio de sangre, aquí este segundo nivel de atención ya lo va a tener. Que si se requiere realizar algún estudio de gabinete, como nosotros lo llamamos, que son estudios de imagen, por ejemplo, una placa, rayos X, algún ultrasonido, este segundo nivel ya lo va a tener. Por eso tiene exámenes complementarios. También va a tener atención ambulatoria de especialidad. ¿Esto qué quiere decir? Atención de entrada por salida ambulatoria. Por ejemplo, hay un servicio de urología, por así decirlo, y el paciente requiere de un procedimiento quirúrgico o una cirugía, pero son de mínima invasión, por lo que se ingresa por la mañana, se realiza el procedimiento y ya a partir de que se recupere el paciente puede regresar a su casa, inclusive ese mismo día. Por eso son procedimientos ambulatorios o atención ambulatoria de especialidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este servicio de urología es ya como tal se considera una especialidad. Ahora bien, recibe a las personas que consultaron en el primer nivel de atención. Es como ya les mencionaba, en este primer nivel de atención lo que hace el médico es que da un diagnóstico temprano. Si bien necesita de un segundo nivel de atención, pues entonces ya aquí el segundo nivel de atención recibe a las personas que consultaron en el primer nivel de atención. Y aquí, por ejemplo, ya existen interconsultas con otros especialistas. Por ejemplo, si una persona que tiene algún padecimiento del riñón, del corazón o de algún otro órgano y requiere que otra especialidad vaya a atenderlo, en ese hospital ya existe, o en ese nivel de atención ya existe esa facilidad de que en esa misma institución
existen otras especialidades que pueden acudir en ese instante. En el primer nivel de atención no existe, en el segundo nivel de atención sí. Para eso, si el problema de nuestro familiar o de nuestro paciente es aún más allá, más grave, que requiere de una atención más especializada, el segundo nivel de atención lo que hace es referirlo a un tercer nivel de atención, que es donde ya encontramos a las unidades médicas de alta especialidad. Por ejemplo, aquí ya lo vemos claro. Son de igual manera instituciones de salud equipadas con alta complejidad, tienen una mayor tecnología, una mayor aparatología, una unidad de terapia intensiva. Sí, aquí hay una unidad de terapia intensiva. Nuestro segundo nivel de atención también puede tener terapia intensiva, pero con, no con todos estos beneficios que tiene un tercer nivel. La tecnología, la aparatología, el equipo es más sofisticado en un tercer nivel de atención. Y ya, por ejemplo, aquí podemos ver como un ejemplo de uno de los servicios de alta especialidad. Encontramos, por ejemplo, las unidades coronarias, hemodinamia, por ejemplo. Y aquí podemos encontrar lo que es las unidades médicas de alta especialidad, o bien conocidas como UMAES. Y aquí también se reciben a los pacientes derivados del segundo nivel de atención. Ahora bien, que quede claro que, por ejemplo, hay veces que la sociedad no está educada o no está informada de en qué momento acudir a cada uno de estos niveles de atención. Pero por ejemplo, si ya es una situación que usted esté viendo que la persona o su familiar está perdiendo la conciencia, no está respirando, X o Y situación, no se va a un primer nivel de atención, se va a un segundo nivel de atención, y a partir de ahí se refiere a un tercer nivel de atención. Pero cuando son casos básicos, algún tipo de caída, donde... Ahora bien, teniendo en cuenta toda esta situación de primero, segundo y tercer nivel, ¿en qué momento acudir a un primer nivel de atención? Cuando, por ejemplo, se tenga alguna herida no profunda ni que comprometa ningún tipo de tendón o de músculo. Claro, se puede ir a un primer nivel de atención, y si no se puede realizar ahí el procedimiento, el médico lo referirá a un segundo nivel de atención para que se le dé la atención oportuna. De igual manera, si se debe realizar algún tipo de curación, alguna herida, algún vendaje, alguna aplicación de algún medicamento, algún analgésico, siempre se debe de acudir a un primer nivel de atención. A partir de ahí es donde se va a referir al paciente a un segundo, y ya están en un segundo a un tercer nivel de atención. Toda esta información que yo les acabo de brindar es tomada de las guías prácticas clínicas, de las normas oficiales mexicanas, en este caso de la norma oficial mexicana 027, de toda la información que arroja la Organización Mundial de la Salud. Bien, ahora para esto, teniendo en cuenta toda esta información y no teniéndose dudas acerca de lo que se impartió en esta unidad, ahora bien, se van a dejar ciertas actividades de aprendizaje que se las mostraré ahora. Una de las actividades de aprendizaje de esta unidad es desarrollar un mapa conceptual acerca de la conceptualización del servicio de urgencias. Y aquí se está dando ya el formato únicamente para que ustedes lo puedan rellenar.
Y otra de las actividades de aprendizaje es este cuadro de diferenciación donde podemos ver la clasificación por nivel de atención, que es de primer nivel, segundo nivel y por último de tercer nivel. Esto es como actividades de aprendizaje que el alumno se llevará a casa y tendrá que traerlo elaborado para la siguiente clase que se imparta, así mismo como las dudas que se tengan. De antemano doy por terminada la unidad número 1, que es de conceptualización del servicio de urgencias, teniendo en cuenta que para la siguiente clase deben de traer elaborada su tarea con las dudas correspondientes acerca del tema. Buenas tardes, compañeros, mi nombre es Aida Lara y les voy a presentar la unidad 2 de nuestro programa educativo Conociendo los servicios de urgencias y emergencias. En esta segunda unidad llamada Generalidades del Triage, nuestra descripción es brindar las herramientas y conceptos, además de retomar conocimientos previos para la elaboración de material didáctico para un aprendizaje significativo, de manera que el servicio de urgencias sea de mayor calidad, eficiencia y se adapte a las nuevas competencias. Nuestro objetivo que tenemos, específicos y generales, el general es conocer las etapas históricos y el análisis de factores que propiciaron el triage. Para eso también se realizó un análisis de la situación actual mediante la elaboración de una línea del tiempo. Además, como objetivos específicos tenemos que definir la palabra triage y su etimología para favorecer el aprendizaje del alumno, así como identificar aportaciones más relevantes del triage por medio de una línea de tiempo con el fin de obtener mayor conocimiento de esta. Además de comprender la evolución histórica del triage a lo largo de la historia mediante la elaboración de una línea de tiempo, con el fin de observar la relevancia que ha tenido a través de la historia del hombre. Como un aprendizaje esperado tenemos que analizar la importancia de los aspectos generales del triage en relación al fenómeno actual de la sociedad mexicana, y en particular la historia de la clasificación de urgencias, ya que es esencial para ubicar a las personas en el tiempo y en el lugar correspondiente de acuerdo a lo que son los colores del triage. Necesitamos saber de dónde venimos para saber a dónde vamos, así como para el triage necesitamos saber cuál tipo de emergencia o qué tipo de situación tenemos para que nos ubiquen de acuerdo al color del triage. La historia es esencial para comprender la condición del ser humano. Esto le permite construir, avanzar y si es necesario cambiar a lo largo de los siglos. En la unidad 2 lo que tenemos como generalidades del triage, nuestro contenido abarca lo que son conceptualización del triage, etimología del triage, objetivos del triage, fines del triage. Como punto número 2 tenemos historia del triage, que abarca desde su origen, Revolución Francesa, siglo XIX, siglo XX y siglo XXI. Como recursos didácticos tenemos que presentamos un disfraz, pizarrón, hojas de color, diurex, cartulina, plumones, libros y artículos, así como también en nuestras actividades de aprendizaje se muestra la revisión del programa educativo que vaya conforme a los temas que se van a dar en esa unidad, realizar una lectura de acuerdo a lo que es desde nuestro origen del triage hasta nuestra actualidad y que se elabore un mapa sinóptico de acuerdo a la definición del triage y a su clasificación, así como se debe también citar lo que es la bibliografía que se está especificando en cada unidad. Como estrategias de enseñanza tenemos que dirigir una revisión de lo que es el programa educativo, una presentación del programa y tema, además como coordinar una lluvia de ideas para que cada uno de los alumnos nos muestre o nos presente o nos diga qué entendieron acerca del tema y qué fue lo más importante, así como también aclarar dudas y cualquier situación. Además de que también se va a dirigir una realización de la línea del tiempo y pues de asignación de tareas se va a dejar lo que es un mapa sinóptico de... Ahora
Ahora tenemos aquí lo que es nuestro recurso didáctico, en el cual realizamos lo que es una línea del tiempo en una presentación en PowerPoint, de la cual les voy a explicar los antecedentes históricos de lo que fue el triage, desde su origen hasta nuestra actualidad. Bueno, empezaremos con la unidad 2, que son las generalidades del triage. Como concepto tenemos que el triage o clasificación es un término de origen francés, actualmente aceptado por toda la comunidad mundial, y que significa clasificación de pacientes según su estado de salud. Consiste en un conjunto de procedimientos sencillos, rápidos y repetitivos, efectuados sobre cada una de las víctimas que en ese momento demandan asistencia y que orientan sobre sus posibilidades de supervivencia como consecuencia de un proceso que le afecta. También el triage es una toma de decisión grave, basada en una información incompleta, ejecutado en medio hostil y dramático, bajo presión emocional, ante un número determinado de lesionados, de carácter y con medios limitados. Es una toma de decisión que debemos elegir entre diferentes cadenas asistenciales relacionadas con el transporte, la atención continuada y la selección del centro médico de referencia. También esta palabra del triage proviene del francés trier, cuyo significado es clasificación o selección y se utilizaba básicamente para el área agrícola. Esta terminología médica es reciente y hoy en día es aceptada a nivel mundial. Como podemos ver aquí en la imagen, pues se muestran lo que son los colores de... Bueno, aquí como se muestra en la imagen, el triage tiene 5 niveles. Podemos ver el color rojo, anaranjado, amarillo, verde y azul. El rojo, pues podemos ver que es la urgencia mucho más grave, en la cual se debe dar una atención más rápida, y en cuanto al azul, pues no es una urgencia, puede esperar. Bueno, en la unidad 2 también se mencionan los antecedentes históricos, de los cuales tenemos que desde las guerras napoleónicas, básicamente fue la de Speyer en 1867, donde se sentaron las bases de los sistemas de selección y clasificación de los pacientes. El barón Dominique Jean Larrey, jefe médico de las tropas, recibe al emperador Napoleón Bonaparte una orden simple pero controvertida, ya que a los soldados, él mencionaba que a los soldados que no tenían la capacidad para recuperarse deberían dejarse de frente de batalla y solo debían llevar a los que pudieran sobresalir o poder alguna recuperación tener. Además de que para lograr este propósito se debió entrenar al personal militar sanitario en la identificación de lesiones y les proporcionaron carrozas tiradas con caballos recubiertas de pelo de crin de caballo, lo que reduce la incomodidad, favoreciendo así el traslado de los soldados con potencial de recuperación al puesto médico para recibir los cuidados por parte de los médicos. Esto siempre se hacía en base a los pacientes o a los lesionados en las guerras que pudieran sobrevivir. A los que no, los dejaban morir o no les hacían caso. Así fue como empezó la clasificación del triage en esa época de lo que fue de 1867. Bueno, además de que para lograr todo esto, los ejércitos napoleónicos fueron los primeros en aplicar esta clasificación y pues de acuerdo a sus bajas en el campo de batalla, se empezó a hacer la clasificación. En la Primera Guerra Mundial también se aplicaron algunos criterios de uso de ambulancias, en lo que en este uso de ambulancias estaban ya tenían en ese tiempo motores, estaban motorizadas para poder desplazar a los heridos. En esta pues se desplazaban a los más graves en las ambulancias, además de que en el tiempo quirúrgico también en ese tiempo históricamente el patrón oro de la clasificación fue muy importante, ya que aquí se decidía a quién se intervenía y a quién no. Así como también la combinación de la clasificación de la aproximación de las capacidades quirúrgicas al campo de batalla mediante el despliegue de equipos quirúrgicos avanzados fue una necesidad, ya que se aplicaron una técnica permanente y adaptadas en el tiempo operatorio. Esto es, como se mencionó, dependiendo de la clasificación del triage. Actualmente, el uso de medios aéreos en toda la cadena de evacuación
Ahorita esto es en la actualidad como antecedentes históricos, ya se empezaron a utilizar lo que fueron los helicópteros para trasladar a los pacientes de alguna lesión muy grave hacia un hospital para poder llegar más rápido. En esta pues se unió un despliegue de unidades de estabilización en las áreas de emergencia. Se implementó eso en lo que fueron los helicópteros que tuvieran ese sistema de clasificación para poder llevar a esos pacientes más rápido de lo normal. Esto ha permitido disminuir también un intervalo de actuación terapéutica y aumentar el plazo operatorio en un gran número de patologías traumáticas, para que así los pacientes que tienen alguna lesión, ya sea en los huesos o en algún otro tipo de órgano, pues tengan esa recuperación o tengan esa atención inmediata. Además de que en los países desarrollados y especialmente en sus áreas metropolitanas la clasificación está asociada al transporte con criterios de dispersión por patologías específicas. Esto quiere decir que aquí en este tipo de situaciones, cuando se utiliza una clasificación de la aproximación de las capacidades quirúrgicas al campo de batalla mediante el despliegue de equipos quirúrgicos avanzados, fue una necesidad, ya que se aplicaron una técnica permanente y adaptadas en el tiempo operatorio. Esto es, como se mencionó, dependiendo de la clasificación del triage. Actualmente, el uso de medios aéreos en toda la cadena de evacuación, ahorita esto es en la actualidad como antecedentes históricos, ya se empezaron a utilizar lo que fueron los helicópteros para trasladar a los pacientes de alguna lesión muy grave hacia un hospital para poder llegar más rápido. En esta pues se unió un despliegue de unidades de estabilización en las áreas de emergencia. Se implementó eso en lo que fueron los helicópteros que tuvieran ese sistema de clasificación para poder llevar a esos pacientes más rápido de lo normal. Esto ha permitido disminuir también un intervalo de actuación terapéutica y aumentar el plazo operatorio en un gran número de patologías traumáticas, para que así los pacientes que tienen alguna lesión, ya sea en los huesos o en algún otro tipo de órgano, pues tengan esa recuperación o tengan esa atención inmediata. Además de que en los países desarrollados y especialmente en sus áreas metropolitanas la clasificación está asociada al transporte con criterios de dispersión por patologías específicas. Cuando los helicópteros llegan por un paciente, dependiendo la clasificación que tienen de su lesión o dependiendo el órgano afectado, se va a llevar al paciente al hospital o al centro al que debe ser atendido. Por ejemplo, si es un niño, se tiene que llevar a un hospital infantil, y si es un quemado, pues tiene que llevarse a un lugar donde se atiendan a los quemados. Además de que con ello se va a conseguir que no colapsen los grandes centros hospitalarios o que los hospitales y clínicas de un nivel más bajo puedan participar en alguna atención donde la lesión no sea tan grave, para llegar a un tercer nivel. Bueno, aquí les muestro la bibliografía que se tomó y como conclusión tenemos que hay que aprender a saber tomar en cuenta lo que es el triage. Y para esto pues nos ayuda mucho conocer que desde un principio, desde que se inició, desde el origen hasta nuestra actualidad, se llevó a cabo lo que era la clasificación de los pacientes. Esto quiere decir que desde un tiempo antiguo se tomaron en cuenta las medidas para saber qué paciente sí era funcional y qué paciente no era funcional. Y bueno, y como tarea pues se va a quedar lo que era el mapa sinóptico para la clasificación del triage con sus antecedentes, y aquí se tiene que llenar cada uno y esto se va a entregar a los docentes, que somos nosotros. Y eso es todo por mi parte. Gracias por su atención y espero que les haya quedado claro. Buenas tardes, profesores y compañeros. Yo me llamo Fernanda Lima Soto y les voy a presentar la unidad 3 de nuestro programa educativo, Conociendo los servicios de urgencias y emergencias. En esta tercera unidad llamada Clasificación del Triage, nuestra descripción es que su estructura temática consiste en la incorporación de la clasificación del triage, evaluar las prioridades de atención, privilegiando la posibilidad de supervivencia de acuerdo con las necesidades terapéuticas y los recursos disponibles. Como objetivo general de esta unidad es que aprenderán y educarán la adecuada clasificación del triage con la finalidad de incrementar la calidad de atención en los servicios de urgencia y retomar la importancia que tiene esta clasificación para su vida diaria. Bueno, el contenido de la unidad 3 va a ser
clasificación del triage, nivel de urgencia, el primero que va a ser de color rojo, el segundo nivel de urgencia que va a ser de color naranja, el tercer nivel de urgencias que va a ser de color amarillo, el cuarto nivel de urgencias que va a ser de color verde y por último el quinto nivel de urgencia que va a ser el azul. Bueno, de material didáctico nosotros hicimos un cuadro correlacional en el cual está plasmado la clasificación del triage. Como una pequeña introducción, tenemos que el triage hospitalario es un proceso de valoración preliminar, es decir, este va a ser antes de hacer un diagnóstico médico o de enfermería, en el cual nosotros vamos a priorizar quién tiene una urgencia o una emergencia, a lo cual se refiere a quién va a ser atendido primero y quién puede esperar un poco más para ser atendido sin que su vida corra riesgo. Bueno, la palabra triage, como ya vimos en la segunda unidad, nos habla que viene del vocablo francés que significa triage, que significa clasificación. Y es en nuestro cuadro correlacional es lo que nosotros vamos a ver. Vamos a ver esta clasificación de el servicio de urgencias de acuerdo a el nivel de urgencia que nuestro paciente va a tener. Bueno, empezando con este cuadro correlacional, podemos decir que este cuadro se divide en 4 etapas, en la cual vamos a ubicar el nivel de urgencia que está nuestro paciente, el tipo de urgencia, el color y el tiempo de espera aproximado que este paciente va a tener que esperar para ser atendido. Bueno, el nivel se divide en 5 niveles, en el cual va de acuerdo al color. De acuerdo a este color va a ser el tiempo aproximado que ellos van a tener que esperar para que nosotros podamos atenderlos. Bueno, tenemos que en el primer nivel, que es el nivel rojo, en el cual el tipo de urgencias va a ser resucitación. En el tiempo de espera aproximado es atención de manera inmediata. ¿Por qué? Porque la vida del paciente corre riesgo y si nosotros no la atendemos, el paciente puede fallecer o puede tener una urgencia o alguna emergencia que va a deteriorar sus funciones orgánicas y por lo tanto puede correr riesgo su vida. En lo cual nosotros tenemos que va a ser de color rojo, porque el rojo amerita una urgencia, una resucitación inmediata. Y alguno de los ejemplos puede ser una emergencia obstétrica, que ya estén a punto de parir nuestros pacientes. O, por el otro lado, una hemorragia severa. O un paro cardiorrespiratorio, en el cual si nosotros no atendemos de manera inmediata a nuestro paciente puede fallecer. Por el otro lado, en el segundo nivel, tenemos que el tipo de urgencia es una emergencia. El color va a ser naranja y va a haber un tiempo de espera aproximado de 10 a 15 minutos. En el paciente no corre tanto riesgo su vida, pero es de emergencia o en el menor tiempo posible que nosotros lo podamos atender. Por lo tanto, alguno de los ejemplos podría ser un infarto agudo al miocardio o dificultad respiratoria severa, en el cual si nosotros no lo atendemos de 10 a 15 minutos, nuestro paciente podría tener algún deterioro cognitivo o algún deterioro de sus funciones orgánicas. Por lo tanto, es prescindible atenderlo. En el tercer nivel tenemos que el tipo de urgencia es una urgencia. El color va a ser el amarillo y el tiempo de espera aproximado va a ser de 1 hora, en el cual nosotros deberíamos de ya atenderlos. Y alguno de nuestros ejemplos puede ser una dificultad respiratoria moderada o un dolor intenso que no se quita con analgésicos de primer nivel o AINES, en el cual nosotros debemos atender en mínimo 1 hora, si no es que antes, porque puede provocar algún deterioro cognitivo o va a haber un daño a nivel homeostático. El cuarto nivel de urgencia, como podemos ver en nuestro cuadro correlacional, el tipo de urgencia va a ser una urgencia menor o urgencias menores y el color sería el verde. El tiempo de espera aproximado va a ser de 2 horas,
en el cual tenemos ese tiempo para atender al paciente. Y alguno de los ejemplos puede ser que presente tos o fiebre mayor a 38 grados o mayor a eso. También puede ser un traumatismo leve, un traumatismo craneoencefálico leve o alguna fractura en el cual puede esperar un poco porque su vida no corre peligro, pero se debe de atender porque podría tener alguna complicación por esa enfermedad o ese traumatismo. Y por último está el 5, que el tipo de urgencia es sin urgencia y el color sería el azul. Y el tiempo de espera es aproximadamente de 4 horas o más, dependiendo de la cantidad de paciente que nosotros tengamos. En esta, según la guía práctica clínica de urgencias y la norma de urgencias, se menciona que en realidad cuando te dan el color azul quiere decir que no es una emergencia y que nosotros debemos de canalizarte a tu unidad de medicina familiar, donde ahí vas a ser atendido. ¿Por qué? Porque si nosotros te atendemos, corre el riesgo de que llegue otro paciente y que esté más grave, o corres el riesgo a esperar más de 4 horas. ¿Por qué? Porque este no es tu servicio. A donde debiste de ir es a una unidad de medicina familiar, no a un hospital general de zona. Entonces, obviamente, estás haciendo un mal uso. Y algunos ejemplos puede ser malestar general, alguna cefalea o dolor de cabeza, algún esguince que pudieran tener, o simplemente que tuvieras una curación de herida, que en general todas estas actividades se realizan en una unidad de medicina familiar. Esto es a excepción que sea sábado y domingo. ¿Por qué? Porque las unidades de medicina familiar solo abren de lunes a viernes. Por lo tanto, en dado caso de que sea sábado y domingo y de verdad que ya no tengas otra opción, sí podrías ir a nuestro servicio de urgencias, pero ten en cuenta que obviamente el tiempo esperado va a ser mucho más y por lo tanto pues puede ser que te desesperes en la unidad. Y obviamente si llega otro paciente que tiene otro color más alto que tú, vas a tener que esperar aunque tú hayas llegado primero. Bueno, hay que tener en cuenta que en ninguna circunstancia el triage podrá ser empleado como un mecanismo para la negación de la atención de urgencias. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre que tú llegues al servicio de urgencias, el equipo multidisciplinario tiene la obligación y el deber de atenderte, sea la enfermedad o el padecimiento que tú tengas. Por otro lado, el proceso de verificación de derecho de usuarios será posterior a la realización del triage y como consecuencia el triage debe de ser realizado a la llegada del paciente al servicio de urgencias. Esto quiere decir que sin tú ser derechohabiente del IMSS, del ISSSTE, del ISEMIN, nosotros por obligación del deber y de nuestro código, nosotros tenemos la obligación de atenderte, sea el padecimiento que seas, aunque no seas derechohabiente. Lo primordial es que nosotros tenemos la obligación de atenderte y obviamente de saber cuál es el código de urgencias al cual perteneces y obviamente si es una emergencia o una resucitación, inmediatamente nosotros debemos de atenderte, siempre y cuando esa enfermedad o ese padecimiento ponga en riesgo tu vida. Si no, obviamente se te va a canalizar a tu institución o en dado caso que quieras irte a un hospital particular, lo podrás hacer. También es importante que los prestadores de servicio de salud deberán proporcionar la información adecuada a los pacientes. Bueno, siempre que usted vaya a un servicio de urgencias o a cualquier servicio, el equipo multidisciplinario tiene la obligación de darle difusión al paciente y obviamente de educar al paciente brindándole la información pertinente para que sepa qué es lo que tiene, en qué consiste su enfermedad, los síntomas y obviamente cuál es el tratamiento posterior que nosotros te vamos a brindar para que no corras ningún riesgo y puedas sentirte mejor y puedas tener un bienestar de salud, que es lo que nosotros queremos. Y bueno, por último, para las categorías
cuarto y quinto, que si se dan cuenta son las que más esperan, porque no son una emergencia. Y por otro lado, también pues obviamente no corre el riesgo su vida, por lo cual pueden esperar un poco más. Es fundamental que las entidades responsables del pago de los servicios de salud, en conjunto con sus redes de prestadores de servicios y de forma articulada con las entidades territoriales de salud, adelanten estrategias que garanticen y mejoren la oportunidad para el acceso de los servicios conexos a la atención de urgencias. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros haremos la posibilidad de mejorar este servicio y obviamente que no tengan que esperar 2 horas o 4 horas, sino que en la brevedad sean atendidos. Lamentablemente, pues obviamente la cantidad de pacientes que nosotros tenemos merma esta capacidad de que nosotros los atendamos de manera más eficaz y eficiente y por lo tanto darles un servicio de calidad total. Sin embargo, como esto no se puede o no pasa en la realidad, nosotros priorizamos a canalizarlos a una unidad de medicina familiar. ¿Para qué? Para que no tengan que esperar tanto tiempo y no se desgasten en tener que esperar tanto tiempo, porque aparte recuerden que esto no es como una fila que ustedes van avanzando y quien primero llegue, primero lo atendemos. No, aquí es quien tenga un padecimiento en el cual su vida va a correr un riesgo, nosotros vamos a brindarle el servicio a la brevedad, y el que puede esperar más tiempo porque su enfermedad o sus síntomas no son de que corra su vida, no que corra algún peligro su vida, obviamente nosotros vamos a bajarlo para que espere más. Y bueno, ya por último, lo más importante del triage es que ustedes vean en cuál de estas, con los ejemplos que les acabamos de dar, en cuál de estos ejemplos ustedes pueden identificarse para ver si ustedes de verdad corren un riesgo o por el contrario, que en general puedan ir a una unidad de medicina familiar para que no entorpezcan el trabajo de enfermería y así lograr agilizar este servicio que en la realidad es muy lento y en general el tiempo de espera aproximado es más lento y obviamente no tardan de 10 a 15 minutos. De hecho, pueden tardar hasta 1 hora, dependiendo de la cantidad de pacientes que tengan. Bueno, eso es de nuestra... Ok, bueno, como conclusión, nosotros tenemos que el servicio del triage es muy importante para darle esa priorización que necesita nuestro paciente y para evitar el deceso del paciente y por lo tanto tener un bienestar de salud lo más próximo posible, sin obviamente tener complicaciones como un deterioro cognitivo o un deterioro de alguna función orgánica. Por eso es muy importante que el derechohabiente o las personas en general que no conocen el servicio de urgencias entiendan esta clasificación y vean por qué están tardando tanto en ese servicio y si es de urgencia o no que ustedes entren ahí o tal vez que sean canalizados a una unidad de medicina familiar. Bueno, como estrategia de aprendizaje, nosotros les vamos a dar un mapa mental, que es este, en el cual vienen arriba las instrucciones, el mapa mental y obviamente hasta abajo quién lo elaboró, en el cual viene que va a elaborar un mapa mental de la clasificación del triage con sus perspectivas, subtemas, mediante dibujos, colores y palabras claves de tal manera que sea llamativo para el lector. Esto se va a entregar para la próxima clase. Y obviamente deben de elaborar en la parte de arriba su nombre y obviamente en caso de que ustedes pongan letras, deben de, como es un mapa mental, también deben de poner colores. Y bueno, esta se entregará a la próxima clase, que ya será la última. Y bueno, como algunas biografías, tenemos la de la guía práctica clínica de los servicios de urgencias, la norma 27, que habla de los servicios de urgencias y de la rotación, de cómo está distribuido este servicio de urgencias, y de Sánchez M. Salgado,
mecanismos organizativos de la adaptación y supervivencia de los servicios de urgencias. Y bueno, como estrategia de enseñanza, nosotros íbamos a hacer un juego que se llama Caras y Gestos, en el cual el compañero iba a actuar ciertos padecimientos para que los otros compañeros puedan clasificarlo en nuestro cuadro de los niveles de urgencias. Sin embargo, por esto de la contingencia, nosotros no pudimos hacer esto. Bueno, entonces, como ha sido todo, muchas gracias por su atención. Hola, mi nombre es Rocío Nayeli Castañeda Durán y yo les voy a presentar la unidad número 4 de nuestro programa educativo titulado Triage en Ambulancia. Para comenzar, voy a comenzar describiendo esta unidad. Y bueno, esta unidad pretende ampliar el panorama de todos ustedes acerca de lo que es la clasificación del triage, ya que se va a mostrar esta herramienta fuera del ámbito hospitalario y además se va a dar a conocer su uso en lo que es la ambulancia. Como objetivo tenemos dar a conocer la clasificación del triage en ambulancia para posteriormente dar un adecuado uso de los servicios de emergencias. Para esta unidad, como estrategia de enseñanza, vamos a utilizar un cuadro escalonado en el cual describiremos la clasificación del triage en ambulancia. Ahora sí, para dar comienzo a esta unidad, vamos a comenzar con una pregunta. ¿Ustedes han presenciado alguna catástrofe o algún accidente en el cual haya un gran número de víctimas? Si la respuesta es que sí, tal vez pudieron notar que a algunas personas se le dio una atención inmediata y a otras tal vez tardaron un poco más. Pues en esta unidad ustedes entenderán el porqué de esa decisión y el porqué de esa priorización de víctimas o pacientes. Como primer punto, tenemos que conocer dos conceptos muy importantes. El primer concepto es ambulancia. ¿Qué es una ambulancia? Bueno, pues una ambulancia es toda unidad móvil, la cual puede ser aérea, marítima o terrestre, destinada a la atención prehospitalaria de algún paciente o víctima. Esta debe de contar con equipo y material necesario para la atención del mismo y además debe de contar con un personal capacitado. Bueno, como segundo concepto tenemos atención prehospitalaria. Y bueno, la atención prehospitalaria se define como aquella que se le otorga a un paciente o una víctima cuyo estado clínico pone en peligro su vida. Esta va a estar destinada a la limitación del daño y a la estabilización orgánico-funcional. Va a comprender desde que se le da los primeros auxilios hasta la llegada de un centro hospitalario. Bueno, para continuar con la unidad, vamos a conocer los tipos de triage. Bueno, sabemos que existen varios modelos y tipos de clasificaciones de triage que pueden ayudarnos o orientarnos a tomar una decisión cuando hay una catástrofe o un accidente donde hay múltiples víctimas. Bueno, el primer tipo es el triage bipolar. Este nos va a dar dos tipos de clasificaciones. La primera clasificación puede ser, vivos o muertos. Bueno, esta clasificación, para que se pueda entender un poco más, vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que hay un edificio derrumbado y en el edificio a simple vista podemos observar que por este lado hay una persona pero ya no muestra signos de vida y por el otro lado hay otra persona la cual sí muestra signos de vida o tal vez incluso grita por su vida. Entonces esta clasificación nos va a ayudar a tomar esa decisión. Como esta persona ya no muestra signos de vida, pues se le va a dejar y se le va a priorizar la atención a aquella que todavía muestra signos de vida. El siguiente tipo de triage es el triage tripolar. Bueno, este nos va a dar tres tipos de clasificaciones y esta va a ser dependiendo de la gravedad del paciente o de la víctima. La primera clasificación es aquellos que van a requerir un tratamiento inmediato. La segunda es aquellos que van a requerir un tratamiento urgente pero no inmediato. Y la tercera va a ser aquellos que requieren un tratamiento, pero este puede ser de manera ambulatoria. Bueno, el siguiente tipo de triage se le denomina triage tetrapolar. Es el cual nos va a dar cuatro tipos de opciones. Este va a ser el tipo de triage más utilizado en todo el mundo. Y bueno, se va a clasificar al paciente de acuerdo a su gravedad. La primera clasificación es el paciente extremadamente grave.
La segunda clasificación es el paciente no tan grave, la tercera es el paciente leve y la cuarta clasificación es un paciente muerto. Y como ya mencioné, existen varios tipos de triage, pero ustedes se preguntarán cuál es el tipo de triage que se utiliza en México. Bueno, el triage que se utiliza aquí en México es un triage tetrapolar, el cual nos va a dar 4 opciones. A estas 4 opciones se les va a dar 4 colores a los cuales le vamos a mencionar etiquetas. Esos colores son el verde, amarillo, rojo y negro. Este método STAR, por sus siglas en inglés, significa triage simple y de rápido tratamiento. Y bueno, este tipo de triage se los va a continuar explicando el maestro Abraham López. Hola, mi nombre es Abraham López y yo les voy a hablar acerca del triage de tipo SMART. Como ya les comentaba la docente Rocío, este es un triage de tipo tetrapolar, por lo que vamos a tener 4 diferentes tipos de códigos o de colores. Este es el tipo de triage más usado en ambulancias, debido a que es fácil su manejo, ya que basa su clasificación en 4 principales funciones vitales. La primera función vital que tomamos en cuenta es la marcha, la segunda, la respiración, la tercera, la circulación y finalmente la cuarta, el estado mental o estado de conciencia. Para comenzar con nuestro triage, tenemos el primer código o primer color, que es el verde. Y aquí van a estar todas aquellas personas que no precisan una atención inmediata o aquellas consideradas como no urgentes. Y en este color vamos a englobar a todas aquellas personas cuya atención se pueda prolongar en un promedio entre 4 a 6 horas. Y cabe destacar que este tiempo de espera se lo vamos a dar a las personas que no estén comprometidas en sus funciones vitales. Si nuestro paciente puede caminar normalmente, si no se encuentra alterada su respiración, con esto queremos decir que no le cueste trabajo respirar y que mantenga un ritmo estable. Si no presenta ningún tipo de hemorragias graves y si nuestro paciente está consciente al momento en que nosotros lo intervenimos o tenemos contacto con él. No obstante, podemos encontrar aquí pacientes que sí tengan alteradas sus funciones vitales, pero estas no van a estar gravemente comprometidas. Como ejemplo, aquí encontramos a pacientes que tengan fracturas menores, quemaduras menores, que tengan una ligera contusión o incluso que presenten ansiedad. Pasando a nuestra siguiente etiqueta o color, tenemos el color amarillo. Y aquí encontramos a pacientes que requieren atención rápida o son catalogados como urgentes. En el color amarillo tenemos a aquellos pacientes que por la alteración a sus 4 funciones vitales requieren de una atención mínima antes de su evacuación, o que estén en riesgo de alguna lesión o que ponga en peligro su vida para pasar a un color rojo. Y el tiempo de espera para este tipo de pacientes es aproximadamente de 1 hora. Es común en el color amarillo encontrar a los pacientes que tengan alteradas las funciones vitales, pero únicamente las 3 primeras. Al momento de ser intervenidos, ellos aún están conscientes. Como ejemplo tenemos de pacientes aquí aquellos que tienen fracturas, comúnmente en pelvis y fémur, aquellos que presentan quemaduras un poco más graves, que presentan algún tipo de shock o un traumatismo cráneoencefálico, esto por un golpe fuerte que se pudieron haber dado en la cabeza. Nuestro siguiente color o código es el rojo. Aquí encontramos aquellos pacientes que tienen máxima prioridad o también catalogados como máxima urgencia. En el color rojo encontramos aquellos pacientes que de entrada son intransportables. Esto quiere decir que requieren una reanimación inmediata para garantizar su supervivencia a corto plazo, para que estos puedan ingresar a la ambulancia y una vez ahí ser llevados a una unidad hospitalaria. Es común que en este tipo de pacientes las funciones vitales, ya sean 2 o más, se vean gravemente comprometidas. Podemos encontrar casos de hemorragias graves, de traumatismos que sean muy severos y expuestos, de que tengan algún riesgo de choque, que la respiración o esté muy elevada o esté muy baja, que su pulso esté alterado o disminuido. Y por último, el estado de conciencia siempre va a estar alterado por las lesiones que el paciente ha sufrido. Existe otra categoría que podemos encontrar en nuestro triage, representada con el color gris o azul. Y lo encontramos entre los colores rojo y negro. Esta nueva categoría la podemos encontrar como urgencia sobrepasada. En esta categoría encontramos a todos aquellos pacientes con una nula posibilidad de sobrevivir. Algún ejemplo es aquel paciente que presente un traumatismo craneoencefálico severo,
que por su fractura o lesión haya perdido masa encefálica o su estado esté inconsciente o riesgo de pérdida multiorgánica. En este tipo de pacientes no se debe emplear ningún método terapéutico o algún tipo de esfuerzo por sanar su estado de salud. También son llamados como urgencias irrecuperables. Y finalmente nuestra última categoría o color, negro. ¿Qué quiere decir? Paciente muerto o paciente fallecido. En este color las víctimas ya están inconscientes, no respiran y no tienen pulso, por lo que son catalogados como paciente muerto. Con eso damos terminadas nuestras unidades de nuestro programa educativo. Solo resta como última actividad la aplicación de nuestro examen final, que va a ser el mismo que les aplicamos como examen diagnóstico. Como conclusión de nuestro programa educativo, esperamos que ya tengan en cuenta que el servicio de triage es una herramienta de gestión para la atención de las personas afectadas en su estado de salud muy importante. Nosotros como docentes esperamos que transmitan este conocimiento a todos sus conocidos, para llegado el momento en que tengamos que aplicar lo que ya hemos aprendido, tengamos muy en mente que la atención a nuestra salud se da a nuestro tiempo.